Hay ocasiones, hermanos, que me toca ir a la corte para testificar, y una de las cosas que le piden a uno en la academia, en el entrenamiento, cuando uno va a certificarse como oficial, es que uno diga la verdad. Entonces el juez, y con testigos, le pide a uno que uno prometa que va a decir la verdad, una especie de juramento, pero no juramento, sino una especie de promesa que uno va a decir la verdad, y uno tiene que testificar que uno conoce a aquella persona, o que ha visto a aquella persona, o que ha hablado con aquella persona, y varias veces que le toca a uno ese tipo de situaciones, de ir a la corte en frente de los jueces y los abogados, y uno tiene que hablar que uno vio a aquella persona. Pues bien, hablando de esto, hermanos, de ver, dice Juan el evangelista en este evangelio que el Espíritu Santo le reveló, capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás. Y tal vez nosotros, a lo mejor, hemos deseado haber visto al menos al Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Porque el Señor Jesucristo vio a Dios antes de venir. Y es unos reclamos que Él hacía cuando estuvo aquí en la tierra, y aquellos que lo enfrentaban y hablaban con Él les decía que Él vio al Padre Celestial en el capítulo 6, aquí mismo en Juan capítulo 6, y todo este contexto, ¿verdad? Del verso 41, no voy a leer todo el contexto, pero Él está hablando de esto, y escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Y esa es la idea, hermanos, que a Dios nadie le ha visto jamás, nadie, excepto el Señor Jesucristo, excepto el Hijo de Dios. Y este discípulo del Maestro, el apóstol Juan, no fue la única ocasión que él habló de haber visto a Dios, de que a Dios nadie le vio jamás. En su primera carta, después del Evangelio, en la primera carta de Juan, también en el capítulo 4 y en el verso 12, vuelve a repetir esta idea en el capítulo 4 y verso 12, nadie ha visto jamás a Dios. Y habla del amor entre los hermanos y el amor de los discípulos del Maestro. Sin embargo, el apóstol Juan, al principio de esta primera carta, él testificaba y decía en el capítulo 1 y verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. Estaba refiriéndose al Señor Jesús. Estaba refiriéndose a aquel maestro que los enseñó y que los instruyó. Lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Por qué digo esto, hermanos? Bueno, resulta que entre el año 100 y el año 200, no estaba el Nuevo Testamento todavía junto, los discípulos, los que se decían cristianos, le daban mucha importancia al testimonio de los que fueron discípulos de los apóstoles. Es decir, la segunda generación, tercera generación de cristianos. Obviamente, haber andado con el Señor Jesús, haber andado con el Hijo de Dios, haber andado cerca de Jesús, fue una experiencia, yo diría, única, ¿verdad? Fue una experiencia que ellos se les quedó en su corazón, se les quedó allí, ¿verdad? Haber andado con el Maestro. Entonces, haber escuchado al Señor Jesús, creo que todos hubiéramos querido eso, ¿verdad? Haberlo escuchado y haber dicho, es que yo anduve con Él, es que yo lo vi. Entonces, por eso, los que fueron discípulos de los apóstoles, en el año 70, en el año 80, en el año 100, en el año 120, decían, es que yo me juntaba con Juan, me juntaba con Pedro, me juntaba con Santiago, yo anduve con ellos. Y ellos enseñaban esto, porque yo lo vi, porque anduve con ellos. Hermanos, esto de los testigos, creo que tiene mucho que ver con la cuestión de que cómo nos habla Dios ahora a nosotros. ¿Cómo nos habla Dios? Porque nosotros no hemos visto, nadie ha visto jamás a Dios. Y tal vez quisiéramos haber visto al Señor Jesús, al menos haber visto a los apóstoles, pero no es así, nos tocó vivir una generación diferente. Sin embargo, aquellos discípulos del Señor, algunos reclamaban que le habían visto inclusive después que Él había
había partido al cielo. El apóstol Pablo, cuando escribió a los Corintios, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, el apóstol Pablo se estaba enfrentando a enemigos de él, o sea, contrarios. Y en esa segunda carta que escribió a los Corintios, entre el año 55 y el año 60 más o menos, probablemente el año 57, algunos historiadores la sitúan en el año 57, el año 55, 60, un año más o un año menos, qué más da en las fechas, pero sí fue antes de la destrucción de Jerusalén. Y sí está documentado que Jerusalén fue destruida en el año 70, eso no cabe duda, pero entonces, pues, por eso puedo decir que todavía antes de eso, el apóstol Pablo escribió algunas cartas. Y en ese contexto de aquellos contrarios del apóstol Pablo, él dice así en el capítulo 9, segunda carta a los Corintios 9:1, este contexto que está aquí. Cuanto a la administración para los santos, déjenme ver si me hace que lo cité mal el pasaje este. Juan, segunda a los Corintios. Es primera carta. Déjenme ver, hermanos, apunten mal el pasaje. De esa es que les pasa a uno. Primera carta, perdón. Primera carta. ¿No soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Y esta reclamación del apóstol Pablo cuando dice, no he visto al Señor, estamos hablando ya después que el maestro había partido al cielo, y él reclamaba que le había visto y que él podía testificar que Jesús de Nazaret estaba vivo. Y podía decir, esto es lo que el maestro enseña y eso es lo que él quiere que nosotros hagamos. Y entonces ellos podrán decir, esta es la manera que Dios habla ahora. Y nosotros podemos ahora, hermanos, preguntarnos, puesto que no vemos a Dios, puesto que no estamos escuchando la voz de Dios literalmente, como el apóstol Pablo y como los discípulos que oyeron al Señor Jesús, puesto que no, entonces podemos preguntarnos, ¿cómo habla Dios hoy? Bueno, obviamente vamos a afirmar a través de su palabra, pero hay mucha gente que no lee la Biblia. Mucha gente, inclusive yo me atrevería a decir, habemos cristianos que no leemos la Biblia como deberíamos de leerla. Y si hablamos de porcentajes de ocupaciones, podríamos decir que le ocupamos más tiempo a las actividades de la tierra, sean buenas o lo que sean, que en verdad a estudiar la palabra de Dios. Hay hermanos que no, podría decir que no estudiamos como debería ser. Entonces, pero ¿cómo podemos saber entonces que Dios nos habla? Creo, hermanos, creo que tenemos que pensar que Dios todos los días nos está hablando. Todos los días. Aún cuando no abramos su palabra. Aún cuando no cantemos un himno. O leamos algo. Mira, el apóstol Pablo, cuando andaba con Bernabé en su primer viaje, que hizo entre el año, probablemente empezaron su primer viaje entre el año 40, 42, 45, que se fueron de Antioquía de Siria a Seleucia y luego hacia el este, rumbo a la isla de Pafos, y luego hacia el norte, hacia Asia, lo que hoy es Turquía. Se encontró una situación ahí con aquellos hombres en Listra, capítulo 14 y verso 16. No voy a leer todo el contexto porque obviamente se alargaría la lección. Y dice así en este contexto, Hechos 14 y 16, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Verso 17, que es lo que me interesa, hermanos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces uno se puede preguntar, ¿cómo habla Dios hoy? ¿Cómo se comunica Dios con el hombre a través de la historia?
¿Cómo le ha hablado Dios al hombre, aparte del mensaje que está aquí, o que los profetas lo dijeron, o que el maestro lo dijo en presencia? Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, Dios nos dejó sin testimonio. Es decir, Dios se da testimonio, dando lluvias del cielo, tiempos fructíferos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros cuando vamos a la tienda de compras y vemos esos tomates sabrosos, o piñas, o melones, o verduras o frutas, jamás, a lo mejor, no se nos viene por la mente que Dios está hablando ahí, porque es un fruto de la tierra? Nuestros hábitos, nuestra rutina, nuestro ritmo, voy, lo agarro, lo peso, le echo a la bolsa y lo pago y me lo llevo. Y jamás tal vez pienso que es fruto de Dios y que Dios está hablando ahí en esos frutos. Miren los agricultores, los que trabajan en el campo. Voltean hacia el cielo para ver si viene una nube del cielo, a ver si viene agua, porque saben que es la bendición de Dios, porque la tierra va a producir. Nosotros, los que somos de ciudad, a veces hasta renegamos de la lluvia, renegamos del calor, o renegamos del frío, sin darnos cuenta que es como Dios habla a la humanidad, que es como Dios se está comunicando con el hombre a través de la creación. Sí, yo creo que ustedes probablemente están pensando en el pasaje que voy a citar enseguida, en el Salmo capítulo 8, que muchas veces lo hemos leído, pero quisiera que lo diéramos una repasada más, hermanos, y que lo digiriéramos con calma. A veces los hermanos nos sentamos a escuchar la palabra de Dios y hay una expresión un poco fuerte que se dice, tragamos de entero. Es decir, así como nos dicen los hermanos, los sermones así no los comemos y no los digerimos, no los meditamos. No somos como aquellos religiosos del año 100, el año 200. ¿Saben qué hacía, hermanos? Aquella gente del año 100, 200, para grabarse la palabra de Dios. El hermano que iba a predicar, un día antes, les decía qué mensaje, qué porción iban a estudiar para el domingo. Hagan en cuenta que el hermano Israel nos da el sermón a nosotros el sábado y lo estudiamos. Y lo venimos el domingo y lo escuchamos. Y luego al siguiente día, lo que hacían las familias, se juntaban la familia, los padres con los hijos, hacían una reunión familiar y antes de salir a trabajar, la familia se volvía a estudiar lo que ya se había dicho el domingo. 3 días. Así es como estudiaban ellos. No tenían Biblias. Pero el que les lleva la enseñanza, un día antes tienen que prepararse, orar, juntarse, estudiar la lección preparadamente, para cuando lleguen el domingo ya saben de qué se va a tratar. Y el siguiente día tienen que seguir estudiando lo que se hacía el domingo. Es lo que dice la historia secular. No me crean a mí. No me hagan caso a mí. Pero es lo que cuenta la historia secular. Algunos hermanos americanos tienen la costumbre que el domingo imprimen el sermón completo y se lo dan la membresía y que se lo lleven a su casa. Bueno, esa es una forma como Dios nos habla. Pero vuelvo otra vez al tema, cierro paréntesis. Salmos 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer caer al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas él memoria? Hermanos, ¿a poco no es asombroso cuando nosotros andamos en el camino y nos paramos en el camino que no hay nada de luz? En los pueblos chicos, en los ranchos, y está el cielo bien estrellado. ¿A poco no es de asombrarse? ¿A poco no es de maravillarse? Dios está hablando. Es el lenguaje de Dios. Es como Dios nos habla a la humanidad. Pero ¿sabe qué hace la gente? ¿Qué hacemos los hombres? Nomás agachamos la cabeza. Qué bonito, qué bonito. Pero no somos sensibles al lenguaje de la naturaleza. Nos toca las fibras de nuestra fe. No toca las fibras de nuestra alma y pensar, es que alguien tiene que haber hecho eso, es que no puede ser que de la casualidad eso surgió. Capítulo 19.
Verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, una noche, otra noche, declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Sale como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, su curso hasta el término de ellos. No hay nada que se esconda de su calor. Hermanos, tal vez, puede ser, a lo mejor, posiblemente, algunos hermanos no tienen celo por las cosas de Dios porque son insensibles a la naturaleza. Porque no notan la diferencia entre día y día. Tal vez caemos en la rutina. Otra vez domingo. Tengo que ir otra vez a la iglesia. Otra vez lunes. Tengo que trabajar. Otra noche, otra vez lloviendo, otra vez esto. Y tal vez no somos sensibles que un día, otro día son diferentes. Tal vez muchos hermanos son tibios. No le dan importancia al celo por las cosas de Dios. Porque no somos sensibles ante la creación, que un día, otro día es diferente, que una noche, otra noche son diferentes, que es tan rutinario para nosotros ver la luna y las estrellas que ya, pues ¿quién me va a contar? Hermano, Dios le está hablando. Hermana, Dios le está hablando. No puede ser que seamos tan pasivos. O que tiene que caerle un rayo del cielo para que despierte su fe. O que tiene que caerle una enfermedad mortal. Que le digan que tiene cáncer para que entonces sí se despierte su fe. O tiene que morirse un hijo o una hija para que se le despierte la fe. No hay necesidad. No hay necesidad. Dios le está hablando a través de la naturaleza. Dios nos habla, hermanos. Hay gente que no le gusta el desierto. Es creación de Dios. ¿Cómo está feo Pecos y cómo está feo Presidio? Yo no sé qué le vende bonito Ojinaga. También es tierra de Dios, ¿o no? ¿O lo hizo el diablo Ojinaga? No me contesten porque van a decir que sí por el calor. Es creación de Dios, hermanos. Dios nos habla a través de la naturaleza. Seamos sensibles, por favor. Seamos sensibles a la noche, al día, a las estaciones del año. Dios lo hizo y nos habla. Hey, aquí estoy. Yo existo. No llegas el sordo, la sorda que no oyes. Pasaje clásico que citamos cuando preguntamos cómo nos habla Dios hoy. Este pasaje no puede faltar, por supuesto. Probablemente algunos de ustedes pensaron en este pasaje. Yo no quise empezar con ese pasaje porque creo que debemos ser sensibles frente a la naturaleza. Si usted no lee su Biblia seguido, hermano, vea el sol, vea la luna, vea la lluvia, vea las estaciones del día, del año, vea ese día. Ahora, año nuevo. ¿Y qué? ¿Es año nuevo y luego? ¿Va a seguir igual de pasivo, de pasiva? ¿De frío, de tibio? Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios nos ha hablado por su Hijo, hermanos. ¿Qué se sentiría, hermanos, andar cerca del Señor Jesucristo? ¿Tendría usted más fe? Muchas veces me he preguntado yo, ¿y si me hubiera tocado vivir las persecuciones? Doy gracias a Dios porque me tocó vivir esta generación, este tiempo, porque tengo la oportunidad de conocer mejor su palabra. Hace 500 años no había esa oportunidad. Hace 1000 años no estaba la escritura así como está ahorita.
hace 1500 años, no estaba. Este libro que tenemos aquí no estaba así, hermanos. Y la gente había de buscar a Dios. Y me pregunto, ¿y si hubiera vivido yo en los tiempos del primer siglo, sería un cristiano más fiel, con buena reputación, no con la página negra que tengo? ¿O sería igual? Es muy probable que fuera igual. No creo que fuera diferente. ¿Por qué? Porque lo que somos, hermanos. Eso es sin duda. Pero aquellos que vieron al Señor y que dijeron, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, de eso les hablamos. El Señor Jesucristo, hermanos, está hablándonos con su palabra. Y el mensaje está muy trillado porque Dios nos habla por medio del mensaje, pero desafortunadamente tal vez hay hermanos que tenemos la Biblia muy bonita guardada ahí, hasta la cuidamos, que no se nos maltrate. Algunos la tenemos en la oficina. Yo tengo en mi oficina tengo una Biblia grande. Le pedí a mi yerno, uno de mis yernos favoritos, que me hiciera un púlpito. Me hizo un púlpito y lo puse en la oficina y ahí tengo mi Biblia abierta. Y de repente se presta la ocasión y hablo con compañeros de la Escritura, aunque es contra la ley, pero se presta la ocasión y les hablo. Es que cuando uno trabaja para el gobierno, hermanos, no le permiten a uno predicar el evangelio en horas de trabajo. Pero, y la leemos en la casa, la estudiamos. Pero la estudiamos, cuando digo estudiamos, a escudriñar, a cuestionar, a criticar las palabras. Y cuando digo criticar me refiero a la crítica constructiva. Nos ponemos a cuestionar los términos. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Y dónde dice lo contrario? ¿Y hay otro pasaje de referencia? ¿O nada más leemos por leer? Dios nos habla a través de su palabra. Escudriñen las escrituras, escudriñenlas, porque ahí está la vida eterna. Dios nos ha dejado su palabra, Dios envió a su Hijo, Dios envió a sus discípulos para que sus discípulos fueran a hablarles a otros. Una de las cosas, hermanos, que el Señor Jesucristo le encargó a los discípulos, y como ya tantas veces lo hemos dicho, y el hermano Oscar en la clase del viernes que nos dio, hablaba del amor entre los hermanos, y es que una de las cosas que el Señor encargó fue esto, que sus discípulos se amen. ¿Y saben para qué quiere nuestro Dios eso? ¿Usted creen que Dios mandó el amor entre cristianos nada más para que se quede entre ellos? Lo dijo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan y verso 8, todo este contexto que está aquí. Juan capítulo 14. Bueno, es un poquito más adelante. Y les habla, ¿verdad?, de que se amen unos a otros y que se procuren. Y que ellos sean uno. Capítulo 14, verso 8, cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y es que Felipe quería ver a Dios. Quería ver a Dios y ver al Padre. Y el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las palabras. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún hará mayores, porque yo voy al Padre. Entonces, eso es lo que Él quería. Verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él ha querido que sus discípulos se amen, que guarden sus palabras para que Dios se vea a través de sus discípulos. Bien, ese es el mecanismo. Es el Padre Celestial, es Dios. El Señor Jesús lo vio y viene a hablar de Él. El Señor Jesús enseña a sus discípulos y les dice, ámense para que los demás crean en mí. Sean uno ustedes. Sean uno. Únanse. Dios habla a través de sus hijos. Dios habla a través de sus discípulos. Cuando el Señor Jesús está en todo este contexto, en el Evangelio de Juan hablando, capítulo 16, en este contexto que está aquí, y los discípulos hablando con el Señor y le dijeron,
ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Los discípulos decían, ha salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creen? ¿Ahora creen que he salido de Dios? El Señor Jesús les mandó a predicar y a enseñar que ellos habían visto a Jesús y que Dios lo enviado para salvación de todos aquellos, y les había encargado, ámense para que el mundo crea, crean en mí, para que vean que ustedes son mis discípulos. Capítulo 17, aquí mismo en Juan. Habrán conocido todas las cosas que me has dado, que proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Amigos que nos visitan, tal vez es difícil creer en Dios, porque ¿cómo puede ser posible que nosotros creamos en alguien que no hemos visto? Hermanos, tal vez es difícil creer en Dios porque no hemos visto nada sobrenatural de Él. No es fácil creer en Dios, no es fácil. Porque nosotros los seres humanos tendemos a guiarnos por lo que vemos y palpamos. Es que tenemos que ver. Ahora sí que ver para creer. Y creer en Dios es un poquito difícil. Sin embargo, cuando se acepta el Evangelio, cuando se ve este mensaje como la palabra de Dios y cuando se lee con los lentes de la fe, porque hay varios que leen la Biblia con los lentes son escépticos, son incrédulos. Hay mucha gente estudiosa que lee la Biblia con los ojos, los lentes del ateísmo. Habemos quienes la leemos con los lentes de la fe. Y cuando se ve como la palabra de Dios y creemos que eso es lo que Dios ha hablado, entonces creemos que Jesús, el Hijo de Dios, salió del Padre Celestial, que vino de los cielos. Y ellos, los discípulos, creyeron que ese ser que estaba hablando con ellos salió de Dios. Y por eso estaban dispuestos a dar su vida. Una de las cosas, hermanos, que uno debe de tomar en cuenta es que mucha gente en aquellos años dio su vida por Jesucristo, porque estaban seguros que lo vieron resucitado. Si usted hubiera visto al Maestro resucitado, su fe sería más fuerte. Entre todos aquellos 500 cristianos que se les apareció a la vez, ¿hubiera estado usted presente? ¿Usted sería un cristiano más fiel o sería igual? La respuesta usted la tiene, yo no. Hermanos, ¿cómo nos habla Dios hoy en día? Dios nos habla a través de los hermanos. Ya expliqué que nos habla a través de la naturaleza. Nos habla a través del Señor Jesucristo en su palabra cuando la leemos. Pero algo que tengo que explicar es que Dios nos habla a través de sus hijos, de aquellos que hacen su voluntad, de aquellos que son luz, aquellos que son sal, aquellos que son dedicados a servirle. Hay veces que nosotros puede ser que no apreciemos la exhortación de los hermanos. Tal vez los hermanos nos animan, nos exhortan porque quieren lo mejor para nosotros. No va a venir Dios en sueños, hermanos, a aparecérsele en sueño y decirle: oiga, Pancho, ya despiértese, sea celoso, vaya a las reuniones, ya levántese, si es hora de ir a la reunión. No va a venir el Espíritu Santo y le va a sacudir la cama para tumbarlo de la cama y quitarle las sábanas, que se levante a bañarse o a arreglarse. No. Dios nos habla, hermanos, a través de su palabra, a través de los hermanos. Es como Él quiere que nosotros entendamos y comprendamos y creamos. Él ha dejado a sus discípulos para que nosotros le escuchemos su palabra. Por eso hay maestros, por eso hay evangelistas, por eso hay ancianos. Y donde no hay esa estructura de la iglesia, por eso hay cristianos fieles que nos recuerdan qué es lo que Dios quiere que hagamos. Segunda carta a los Corintios,
capítulo 3. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas, leídas por todos los hombres. Hermanos, yo estoy sujeto a que cualquiera de ustedes vaya a mi trabajo y pregunte cómo me porto en mi trabajo, con hombres y mujeres. La gente nos conoce, hermanos. Los vecinos, bueno, tengo unos vecinos que nomás sé que se cambiaron y ya no, yo creo que como 2 veces los he saludado buenos días. Es bien raro en algunas áreas donde vivimos que no conocemos a los vecinos. Pero la gente nos conoce, hermanos. Simplemente como nos vestimos o como hablamos. Al apóstol Pedro se le descubrió por la forma como hablaba, ¿sí o no? La gente sabe quiénes somos. Somos cartas públicas, somos cartas abiertas. Ahora sí que traemos el mensaje escrito en nuestras obras, en nuestras acciones. Así somos. Y en veces la gente que no nos conoce puede saber que somos cristianos. Puede saber. Y eso es algo que el apóstol Pablo quiere decirle aquí a los corintios: nuestras cartas sois vosotros, escritas en los corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. La gente tiene que darse cuenta, hermanos, que somos cristianos. Los hermanos tienen que saber si somos cristianos o no. Todos tenemos una opinión unos de otros. Muchos de ustedes conocen mi página negra, las obras negativas mías. No tengo que decirse, la verdad que no. Y a veces hasta las decimos en los secretos, ¿sí o no? Nos conocemos. Y entre más nos conocemos, más errores nos conocemos. Así somos. Pero también espero que nos conozcamos las buenas obras, del esfuerzo que hacemos. No solamente lo negativo, sino lo positivo. Sabemos quiénes somos, hermanos. Y los hermanos, podemos ayudar a los hermanos con nuestra enseñanza. Somos cartas conocidas y leídas, no solamente la gente incrédula, sino la gente de los hermanos de otras partes. Nosotros, hermanos, podemos dar a conocer el consejo de Dios, muy independientemente de la madurez que tengamos, de qué tanto conozcamos. Porque Dios está rogando por medio de nosotros. Dios está hablando por medio de nosotros. ¿Sabe usted lo que es un embajador? Capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo lo afirmó y lo dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El apóstol Pablo, hermanos, batalló mucho con los corintios. Miren, yo no sé a ciencia cierta todos los problemas que los corintios tenían. Había doctrinas equivocadas, había prácticas paganas entre ellos, había actitudes carnales, había una infinidad de problemas, hermanos, que aquí está dicho en general, pero no conocemos santo y seña. No sabemos cuántos hermanos el domingo iban al culto y los saliendo se iban al templo pagano. Eso era real, hermanos. No estoy diciendo mentira, era real. Sin embargo, estaban en la iglesia. Y batalló el apóstol Pablo, que andaban con sus carnalidades y todavía pasaban los años y no maduraban. Miren, capítulo 13, o capítulo 12, mejor dicho, verso 20. Capítulo 12, verso 20. Pues me temo que cuando lleguen no les halle tales como quiero, y yo sea ya de ustedes cual no quieren, que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva mi Dios entre ustedes, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido,
de la inmundicia, de la fornicación, de la lascivia que han cometido. ¿Saben cuántos años habían pasado entre la primera carta y la segunda carta? Mínimo 3 años. Mínimo 3 años. Y todavía los corintios con aquellas prácticas. ¿Estaba justificado? No. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que el apóstol Pablo decía: reconcílense con Dios. Este pasaje no es para los incrédulos, era para los cristianos de Corinto. Les rogamos, reconcílense con Dios. Déjenme dirigirme a aquellos hermanos que a veces somos tibios e inconstantes en la comunión entre los hermanos, en los convivios entre los hermanos, en los estudios entre los hermanos para el lunes, para el viernes, las reuniones. Cuando los hermanos estén diciendo: es Dios el que se está hablando a través del hermano, el hermano es Dios. El hermano solamente es una bocina ancha y joven. O es una bocina alta y delgada. O es una bocina que tiene cabello que le cuelga. Es todo lo que es. Pero es Dios el que le está hablando. Pero ¿saben cuál es el problema que tenemos nosotros? Que no hemos visto a Dios. No lo hemos visto. Pero ¿sabe qué, hermano? Si lo viéramos, dudo que fuéramos diferentes. Porque si creemos, vamos a creer. Dios quiere que nosotros seamos sensibles, hermanos, a su palabra, a su mensaje, a la obra. Los hermanos se esfuerzan por enseñarnos. Los hermanos se esfuerzan por estudiar. El hermano Israel se toma horas para hacer un sermón. Un sermón no se hace en 15 minutos, en media hora. El hermano Edgar no hizo ese sermón. Yo ya lo había escuchado, pero no lo hizo en 1 hora ni en 2 horas. Pero tuvo que estudiar otra vez. Seguro que lo tuvo que repasar. El hermano Wayne, todo lo que ha escrito, no lo hizo en 1 año ni en 2 años. Ya ha tomado años. Hermanas, los hermanos estudiamos porque Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que es lo que Él quiere. Apreciemos el trabajo de los hermanos. Seamos más sensibles, hermanos. Y no esperemos que Dios nos hable directamente. Olvídese de eso. Porque el día que Dios le hable directamente, ¿sabe cuándo va a ser? He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Cuando truenen los cielos, entonces sí agárrese. Agárrese. O mejor dicho, agarrémonos. ¿Para qué me salgo del grupo, verdad? Agarrémonos. Porque entonces sí ya será demasiado tarde. Hermanos, ¿cómo nos habla Dios hoy día? Con la naturaleza, con su Hijo amado Jesucristo en su palabra y a través de los hermanos. Esas serían mis respuestas. Que Dios les bendiga a todos.